Andrea Arrobo, ex ministra de Energía, a juicio político porque por presunto incumplimiento de funciones, y esta incluiría 5 cuestionamientos. Los proponentes de este juicio responsabilizarían a la ex ministra Andrea Arrobo de presunto incumplimiento de funciones en el marco de esta crisis, después de que el 14 de octubre del 2024, por unanimidad, esta comisión de fiscalización de la Asamblea abocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político en contra de ella. En el transcurso de esta semana se iniciaría la etapa de sustanciación con la presentación de pruebas de cargo y descargo. La solicitud de interpelación fue planteada por los movimientos Construye y el Partido Social Cristiano, estas que las acusan a ella de presunto incumplimiento de funciones en este marco de la crisis. Arrobo ejerció sus funciones desde noviembre de 2023. El día 16 de abril de 2024, en medio del problema, el jefe de Estado le pidió la renuncia y la señaló como presunta responsable de sabotaje. El 24 de abril del 2024, los asambleístas Ana Galarza y Jaime Moreno de Construye ingresaron ya la solicitud de juicio político contra ella, y luego se une Vicente Tallano del PSC. El pedido de interpelación fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL el día 8 de mayo. Según los acusadores, la prueba del presunto incumplimiento de funciones de Arrobo fue que los apagones seguían y no se tomaron decisiones, a pesar de que hubo alertas desde noviembre de 2023. En la mesa legislativa, Arrobo deberá presentar sus pruebas de descargo a la acusación política y los interpelantes sus pruebas de cargo y sustentar sus afirmaciones. En cuanto al estado de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de la RC5, aclaró que dependerá de la exministra si quiere o no presentarse. De asistir, Arrobo tendrá que dar a conocer documentadamente las gestiones que desarrolló hasta el mes de abril para garantizarse el parque térmico. Para concluir con esta central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, para garantizar el mantenimiento de proyectos hidroeléctricos, la ejecución presupuestaria en temas de inversión y el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. Este plan se ha incumplido en un 85%. Estos creo que serían los puntos más críticos que tendrá que probar con documentos respecto a la gestión suya, y para la ciudadanía vea que se hizo o que no se hizo, ¿sí? Dijo la titular de la mesa de fiscalización. Los plazos aproximados para este tratamiento son: la interpelada e interpelantes tendrán 10 días para la actuación de las pruebas. Para fundamentar el presunto incumplimiento de funciones de los legisladores solicitantes del juicio, presentarán 6 pruebas documentales, pedidos de información, una prueba de audiovisual y la práctica de una prueba testimonial. Este plazo podrá concluir el 12 de noviembre. Los plazos se suspenderían en el feriado de difuntos y la independencia de Cuenca. Después del 12 de noviembre, la comisión tendrá 5 días más, hasta el 18, para elaborar el informe final que recomiende el juicio político o su archivo. Concluida esta fase, la mesa legislativa tendrá 2 días para difundir el informe para el conocimiento de los 137 asambleístas. Para el agendamiento de este informe en el orden del día del Pleno de la Asamblea, la titular del Legislativo tiene 5 días de plazo. De darse este caso, la exministra de Energía podría asistir al Pleno hasta el 27 de noviembre para ejercer su defensa. La solicitud de juicio fue calificada en la Comisión de Fiscalización tras cumplirse con los requisitos de forma, entre ellos la presentación de 36 firmas de las 34 que se requieren según la Ley Orgánica de la Función Legislativa LOFLE. En el supuesto caso de que el Pleno decida con 92 votos la censura a la exfuncionaria, no podrá ejercer cargo público por 2 años. ¿Hasta cuándo tendremos esta crisis? El próximo presidente heredaría la situación fiscal que tenemos, grave y casi inmanejable para el próximo año. A pesar del discurso del presidente de la República de haber manejado responsablemente la
finanzas públicas, en 2025 la situación va a ser peor y la crisis se puede agravar, con un Estado sin capacidad de pagar ni siquiera lo básico. El próximo año la situación fiscal va a ser muy grave y casi inmanejable. Con estas palabras, el propio Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, alerta sobre la herencia que recibirá el próximo mandatario. El gobierno del presente Daniel Noboa ha recibido más de 4.000 millones de dólares de ingreso extra entre enero y septiembre de este año. Sin embargo, esto no solucionó los problemas presupuestarios. La razón de fondo es que se generaron más ingresos vía más impuestos temporales y permanentes, entre otros, pero el gasto ha aumentado. Noboa ha hecho declaraciones como la siguiente: después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de las planillas de luz, diciembre, enero y febrero, hasta 180 kilovatios de consumo. Dicha información o dicha afirmación es una falacia y un discurso populista o empático. De acuerdo con la economista Andrea Rodríguez, la evidencia es que hasta septiembre del 2024 se registró un déficit fiscal de más de 1.000 millones de dólares, a pesar de haber recibido 4.200 millones de dólares de ingresos adicionales, acotó Rodríguez. Noboa dejaría en el mejor de los casos 4.000 millones de dólares de déficit, más gastos que ingresos. En este año, el déficit fiscal, que en el 2023 cerraría con 6.000 millones, en el mejor de los casos llegaría a 4.000 hasta finales de año, apuntó Rodríguez. Entonces, el país olvidó los fundamentos que se hicieron a la dolarización exitosa durante sus primeros años y ahora tiene una estructura de gasto absolutamente perversa. Todo el dinero se va en sueldos, que son más de 10.000 millones de dólares. Esto absorbe toda la recaudación del impuesto a la renta y el IVA. Luego se tendrían las transferencias al IES, los intereses de la deuda pública, que en este año irían a 3.500 millones de dólares. Insostenible. Luego estarían los bonos de los pobres, que son 1.300 millones de dólares. Al mismo se sumarían las transferencias a los gobiernos locales, que llegarían a más de 3.000 millones. Y con eso el dinero se acaba. La estructura del gasto es perversa, es cliente y además es inflexible, acotó Carrera. Hasta septiembre los gastos de seguridad fueron mínimos a pesar de los mayores ingresos. A los más de 1.000 millones de déficit que se acumularon en los primeros 9 meses de este año se deben aumentar los mayores gastos por la crisis eléctrica hasta diciembre. Aumento para la barcaza y todo el tema eléctrico ya se ha registrado, pero todavía no se ha pagado. 320 millones de dólares al final de este año se va a subir. Si es que se suma unos déficit mensuales, 400 millones de dólares, son al menos 1.200 millones hasta diciembre, más o menos. Con el acumulado de lo que va este año, ya se llegaría a 2.200 millones de dólares. A esto se añade alrededor de 600 millones que serían el gasto total por la crisis eléctrica, y ya tendríamos un déficit fiscal de alrededor de 3.000 millones de dólares. Luego habría que pagar el 13º en diciembre, que serían 500 millones de dólares, y ya se llegaría a un déficit de 3.500 millones. Finalmente, se deben sumar los gastos adicionales que siempre hay en diciembre. Así se llegaría a un déficit fiscal al final del 2024, que en el mejor de los casos sería de 4.000 millones de dólares. Los atrasos seguramente irían a ser mayores a 4.000 millones de dólares. Obligaciones de pago pendientes con proveedores, IES, gobiernos locales, entre otros, pero todo dependería de qué préstamos se obtengan hasta finales del 2024. Si es que no se encuentra financiamiento adicional, estos atrasos van a aumentar de manera importante. Los atrasos ya son insostenibles al momento. Esta radiografía de una idea daría una idea absolutamente real de lo que las finanzas públicas estarían lejos de ser sostenibles y ordenadas, puntualizó Carrera. Este escenario fiscal empeoraría en el 2025. El presidente que asumiría el poder en ese año
además de heredar el enorme hueco fiscal de este año, enfrentaría un escenario con menos ingresos e incluso más gastos. Gracias Lenin, gracias Guillermo, gracias. En el mejor de los casos, 2025 cerraría con un déficit de al menos 5.000 millones de dólares. Esto se debe a 1. No habrá los ingresos por impuesto temporal. Estos son 500 millones de dólares menos. Tampoco habrá la remisión tributaria y sus ingresos por casi 600 millones. 2. Como las autorreacciones son anticipos del impuesto a la renta que debieron pagarse el próximo año en abril, pero que se estarían anticipando en el 2024, habría 1.000 millones de dólares menos del impuesto a la renta en 2025, y al final de este año las autorretenciones van a superar los 1.600 millones de dólares. Esto es un exceso de autorretención de las empresas porque lo que realmente debió cobrarse serían 1.000 millones de dólares. Entonces, todo este ingreso por autorretenciones en el 2024 se transformará en cartas de crédito, en notas de crédito, y ya no iría a las arcas fiscales. Ahí tienen 1.500 millones de dólares más déficit. El Fondo Monetario Internacional. 3. El próximo año también va a crecer el gasto por los intereses de deuda y el aporte del 40% al IES. En la Asamblea se aprobaron unas reformas a la Ley de Seguridad Social que obliga a presupuestar desde el próximo año todo el monto del aporte del 40%. Normalmente el gobierno de turno presupuesta alrededor de 1.000 millones de dólares, menos por falta de recursos. Asimismo, desde el 2025 se tiene que incluir en el presupuesto estatal el pago cada año de la deuda con el IES. Supongamos que el monto sería de 8.000 millones. Entonces, en 10 años se deberá incluir un pago de 800 millones adicionales al año. 4. El déficit público también va a aumentar porque gran parte de los costos de alquiler de barcazas o de motores térmicos en tierra y todo lo que se requiere para la crisis va a efectuar en 2025. El próximo año, seguramente, el déficit fiscal va a ser 5.000 millones de dólares o más. Y luego de este déficit se debe agregar el pago de amortizaciones de la deuda, que estas estarían también cerca de 5.000 millones, acotó Carrera. A todo esto se sumarían alrededor de 5.000 millones de dólares en atrasos. Así, las necesidades de financiamiento, es decir, la deuda adicional que se necesitaría para cubrir todos estos gastos y obligaciones, serían de al menos 15.000 millones de dólares. Se requiere un programa fiscal serio, muy serio, de disciplina absoluta, para que genere confianza, que baje el riesgo país, que vengan las inversiones y el país crezca. No hay otra alternativa. En 2025 se produciría un punto de inflexión donde los ecuatorianos deberían decidir qué tipo de economía y Estado quieren tener, concluyó Carrera. Socialista, capitalista. Los que quieren ser presidentes el próximo año tendrían que decirle al país la verdad. Tendrían que decirle al Ecuador que si quieren tener cuentas públicas equilibradas y reducir el déficit, no hay otra forma que reducir la burocracia. Reformar el fondo de pensiones, reducir el subsidio al diésel, eliminar gastos corrientes, revisar las exenciones y exoneraciones tributarias. Lo dice Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal. Reducir la burocracia o ser más productivos.